Y la oración de apertura, oramos al Señor. Señor Jesús, santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Muchos son los que prometen la verdad en nuestro mundo, pero la verdad que nunca cambia se encuentra solamente en las Escrituras. Señor, nos has dado fe en tu palabra y sabemos que ahí es la única fuente de todo lo que necesitamos saber para esta vida y la vida eterna. Nos has dado la palabra, pero sin algo estamos siguiendo nuestras propias opiniones o nuestros pensamientos, Señor. Pedimos que nos ayudes a someternos a tu voz, solamente a tu voz en las páginas de la Biblia. Bendice nuestra clase y bendice a todos los que participan esta noche para crecimiento en su fe, para tu honra y gloria, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Okay. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a empezar con esta oración. Seguimos con el resumen del video. Dios mediante, todos ya tuvieron la oportunidad de ver el video de la lección 5 y la tarea para esta clase esta noche era de escribir un resumen con 10 palabras o menos. Y pues admito que también para mí era un poco difícil sacar un resumen de un video completo en menos de 10 palabras porque hay muchas cosas que se puede decir sobre el tema y era un video muy interesante desde la introducción con la cita del Salmo, te alabo porque soy una criatura maravillosa o admirable, y luego hablando del ADN y como todos somos muy parecidos en cuanto a la genética. Y luego siguió con otros temas de Juan capítulo 4. Antes de entrar con más profundidad en la lectura bíblica, quiero invitarlos a compartir con el grupo sus resúmenes, recordando que vamos a tratar de hacer un resumen con 10 palabras o menos, un resumen del video. ¿Quién es el más valiente esta noche que quiere ofrecer su resumen? El profesor, si quiere Sí. yo, porque nunca he participado. Por favor. Ok, mi resumen dice, el amor de Dios es para quien tiene sed espiritual sin importar sus diferencias. Excelente. El amor de Dios es para todos. Y pues las diferencias no importan para Dios. Muchas gracias, Ruth. Osvaldo levantó la mano. Amén, pastor. Yo le tengo haciendo un global de todo lo que vi. Jesús en el enfoque de la verdad. Ok. Exactamente. No está así con ideas humanas, solamente la verdad. Exactamente. Ok. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Alguien más? Si gusta levantar la mano, así sabemos que está listo para compartir. Grivaldo, por favor. Todos somos iguales y Dios suplirá las necesidades. Ah, hasta casi rima, ¿no? Excelente, excelente, Grivaldo. Muchas gracias. Excelente resumen. Todos somos iguales. ¿Y cómo terminó? Dios suplirá nuestras necesidades. Dios suplirá nuestras necesidades, sí. Tanto físicas como espirituales. Muchas gracias. Dios le bendiga, Zulay. Yo coloqué abierto nuestros ojos a todas las almas necesitadas del mensaje del Evangelio. Ah, ok. No sé si me escuchó. Sí, no, está perfecto de abrir nuestros ojos también a las oportunidades que Dios nos da en todas partes, siempre hay. Muchas gracias. Zulay, Fabricio. Buenas noches, pues yo puse pues el gran amor que Él nos tuvo, que somos imagen y semejanza de Él, pastor.
Entonces, ¿cómo vamos a tratar mal a los que tienen la misma imagen y semejanza de Dios? Ok, muchas gracias. Así vemos el amor de Dios y oramos que se refleje en nosotros también. ¿Alguien más quiere compartir? Todos tienen el derecho de compartir su resumen esta noche. Ok. Yo también intenté, no es nada especial, pero puse exactamente 10 palabras. En cada conversación hay un momento para hablar de Jesús. Entonces, con la idea de que no siempre tiene que ser una cosa muy extrema de ir a otro país o pues planificar 100% dónde vamos a ir y hablar de Cristo, sino más bien en las conversaciones normales que tenemos siempre hay algún momento, por lo menos una apertura para hablar de Cristo y de su amor para todos. ¿Alguien más? Vilma. Justamente hoy les había contado que soy maestra jardinera y bueno, trabajo con un grupo de maestras y bueno, siempre hay situaciones difíciles con el grupo de padres, de quejas, de murmuración. Y justo hoy una colega me cuenta que pasó mal su fin de semana con muchas quejas de parte de los padres de sus alumnos. Y bueno, y esto me hacía pensar de que darle una palabra de esperanza sería en esas quejas, murmuraciones que ha recibido daño, poder escuchar y como hijos de Dios siempre tenemos que ver la parte positiva y siempre darle entender, escuchar, pero ahí darle una palabra de esperanza, de vida, para que esa persona pueda levantar su estado de ánimo, su lugar como profesional, como docente. Y hoy me tocó hacer eso, o sea, escuchar y bueno, decirle una palabra de esperanza que solo Dios nos da, brindarle ese apoyo, ¿no? A esa persona. Y creo que, como usted dijo, en cada conversación uno puede estar atento, abierto los ojos para dar una palabra de vida, una palabra eterna, una palabra de amor, una palabra donde la otra persona puede sentirse entendida, apoyada y, cómo no, una palabra de Dios que la fortalezca en cuerpo, alma y espíritu. Así es. Pues muchas gracias por compartir. Sí, adelante. Eso era lo que quería compartir. Ok, muy hermoso. Y es de la vida real. Esas son las conversaciones que tenemos. La vida muchas veces tiene dificultades. Jesús mismo dice que vamos a enfrentar tribulaciones en este mundo y cuando la gente está buscando una palabra de consuelo, una palabra de paz, una palabra de amor y aceptación, pues ahí estamos nosotros para escuchar, apoyar y al final pues llevar a las personas a la fuente de fuerza, de esperanza eterna en Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por compartir. Alexis. Buenas noches. Yo le escogí que Dios usa a las personas humildes y del común para hacer crecer la palabra. Ajá. Sí. Pues sí, si se refiere a la mujer, pues es una persona muy humilde que pues me imagino que no estaba bien aceptada en la comunidad por su estilo de vida y Dios le dio la palabra y de hecho la puso como instrumento de su evangelio también, porque a través de ella otras personas en el pueblo escucharon de Jesucristo, el Mesías. Excelente ejemplo, sí. Gracias. Un poco de lo que hablamos en la tercera lección, de que no es necesariamente solo a través de personas
que han estudiado una maestría en teología o algo así, sino simplemente los que están dispuestos a compartir la palabra de Dios con otros. Muchas gracias, Alexis. Ok, pues muy buenos resúmenes. Ahí hay un poco de todo lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Un resumen breve de la historia. Jesús está viajando del sur de Israel hacia el norte de Judea a Galilea. Y lo típico es seguir la ruta que vemos en la pantalla, de empezar en Jerusalén y pasar al desierto para no pisar la tierra samaritana, porque eran como los enemigos, ¿no? Y no sé dónde podemos hacer comparación de esto, tal vez ni siquiera es exactamente igual, pero el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur son prácticamente de la misma sangre, pero por las diferencias ideológicas, pues no hay forma de convivir realmente, aunque son vecinos. Tal vez algo así, ¿no? Que hay una línea, una división entre personas que son casi de la misma cultura. Los samaritanos tenían una versión de la verdad del Antiguo Testamento, aunque también estaba mezclada con otras ideas por los siglos en que los asirios y otras naciones trajeron personas de otros pueblos a vivir ahí en Samaria. Así que se mezcló la creencia, pero en parte también eran de los mismos principios de los judíos, pero había una separación, una barrera muy grande entre esas dos culturas. Jesús no se fija en esas cosas, no se fija en raza y diferencias de color de piel y cosas así, que es muy común hoy en día, hacer distinción de personas a base de su cultura, su país, su forma de ser, su idioma. Y para Jesús nada de eso es importante, porque para él la misión es compartir el evangelio con todos. Entonces él pasa directamente por Samaria y llega a un pueblo que se llama Sicar. Y ahí encuentra una mujer samaritana y pues no estaba muy bien visto hablar con los samaritanos, compartir un vaso de agua con los samaritanos. Eso para los judíos era un acto impuro por la hipocresía de sus leyes, de los fariseos y otros grupos. Y aparte de eso, Jesús está hablando con una mujer que no era muy típico en esos tiempos tampoco, obviamente un lugar público y no hay nada malo con eso, pero igual iba en contra de las reglas de la sociedad. Pero Jesús nuevamente no se fija en esas cosas, él simplemente quiere buscar oportunidades para compartir el evangelio. Eso me hace pensar un poco en mi experiencia donde fui pastor antes de llegar a México, en una ciudad, en un barrio un poco difícil, donde había problemas de drogas, de pandilleros y cosas así. Y varias veces, no era todo el tiempo, ¿no? Porque habían una mezcla de familias y de todo en esa comunidad. Pero varias veces me tocó hablar con personas que estaban cometiendo actos de violencia, personas que eran familiares de algunos que iban a la iglesia, pero andaban en malos pasos, o prostitutas que estaban ahí cerca de la iglesia a veces, ¿no? Entonces, pues cuando pensamos en personas así, a veces no pensamos acercarnos mucho a ciertas personas en la sociedad, pero la verdad tenemos el gran ejemplo de Jesús de que en cada momento hay oportunidades para hablar de Jesucristo y no debemos de hacer distinción de personas ni por cultura, ni género, ni estado social, y tampoco por lo que están haciendo en ese momento en su vida, porque
Si no están siguiendo a Dios es porque a lo mejor no han recibido la palabra de Dios, no han conocido la verdad de las Escrituras. Eso es lo que queremos hablar un poco más hoy con el tema ojos abiertos. Como mencioné al principio, ya estamos en la quinta lección. Las primeras tres son como de introducción, que cómo llegamos a ser discípulos de Cristo y heredamos la vida eterna. No es por nuestra obediencia y nuestras obras, sino por la gracia de Dios. El hombre rico era bueno y cumplía con los mandamientos en general, pero Jesús encontró su punto débil, y como él no quiso arrepentirse y poner su fe en Jesucristo como su Salvador, pues se fue triste, ¿no? Pero lo que es imposible para nosotros es posible para la gracia de Dios y su poder. Y luego vimos que nosotros no escogemos a Dios, sino que Él nos escoge a nosotros. En realidad, decir que nos decidimos por Cristo no es muy bíblico, que digamos, porque no es nuestra decisión, es el llamado de Cristo que nos hace sus discípulos y su poder en nosotros. Porque Él es quien nos escoge a nosotros, como dice en Juan 15. Y luego en la lección 3 vimos que un discípulo sale a predicar, igual como Jesús envió a los 12, también nos envía a nosotros al mundo a compartir la gracia de Cristo. Y luego la clase pasada entramos en el tema de los 5 hábitos de un discípulo de Jesús. Y no sé si se acuerdan del primero. El primer hábito es siempre hacer el bien. Hacer el bien a todas las personas, sin pues pensar en quién es o si merece la bendición de recibir un apoyo, sino simplemente hacer el bien a todos. Y en esta clase tenemos el tema de mantener abiertos los ojos. Considerando la historia bíblica, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos Jesús, los discípulos, la mujer samaritana, los esposos de la mujer y el hombre con que él estaba en ese momento y la gente del pueblo. ¿Cuáles son los objetos? El pozo, el agua, el cántaro, pensando la comida de los discípulos que fueron a buscar. ¿Y dónde ocurrió la historia? En un pozo fuera de Sicar, en Samaria. ¿Cuándo? Mientras Jesús viajaba con sus discípulos, parece ser durante la primera parte del ministerio de Jesús, durante el tiempo visible en la tierra. Vamos a enfocarnos un poco más en esa conversación con la mujer samaritana. Y ahora invito la participación de ustedes. ¿Cuál era el problema en esta historia? ¿Cuál era el problema principal que encontramos para el ser humano en esta historia de la mujer samaritana? Invito las respuestas de ustedes. Si alguien tiene un comentario. Yo creo que el principal problema era el adulterio de la mujer samaritana. Ok. El adulterio, muy bien. Gracias. Fabricio. Porque sería pues la caída del pecado, pues comer el fruto que era prohibido. Ok, entonces 5 veces se había casado y ya está con otro hombre y ni siquiera se había casado. Muy bien, gracias. Grivaldo. La discriminación entre los judíos y samaritanos. También. Otro pecado, ¿no? Discriminar a otros por su raza, su cultura. Gracias. 2 pecados que vemos ahí. Zulay. El odio que había entre los samaritanos y los judíos. Ok. Exactamente. Esa discriminación llegó a un punto en que realmente era un odio, un desprecio total de la otra cultura sin necesidad. Alexis. Bueno, sí, exactamente era lo que yo tenía escrito, el odio entre samaritanos y judíos que no se trataba.
Ok. Los dos pecados principales, y pues muchos judíos eran culpables de eso en ese tiempo, más que nada por su mal liderazgo, que los líderes prácticamente enseñaron a los judíos a evitar a los samaritanos en vez de acercarse a ellos con las promesas de las escrituras y también la promesa del Mesías. Entonces vemos un problema en la mujer que no tiene agua viva que brota la vida eterna, está viviendo una vida de pecado y no se arrepiente, ahí sigue en lo mismo sin cambiar nada. Seguramente conocemos personas así, ¿no? Hasta dicen que, pues lamentablemente a veces en las iglesias cristianas también puede ser un problema de que las personas pues están viviendo juntos sin estar en el matrimonio, que a veces se van casando varias veces y dejando a otros siguiendo las ideas de este mundo, ¿no? Y obviamente es un tema grande que se tendría que hablar de cada caso en particular, pero lo que menciono es que a veces hasta en las iglesias algunos están imitando más bien el plan del mundo que el plan de Dios, así que es algo es un tema muy actual también, algo que está sucediendo en nuestro mundo. Y pues hemos visto casos seguramente de personas que están en la misma situación y pues no encuentran la forma de arrepentirse y buscar a Dios para un cambio. Y también la discriminación pues existe en todas partes. No sé en los países de ustedes cuál es la discriminación principal, pero obviamente sucede donde estoy aquí en México, sucede en Estados Unidos, donde estuve antes. Siempre hay cierta discriminación entre los seres humanos y no debe ser así en el pueblo de Dios. Gracias a Dios, aquí donde estoy es un pueblo turístico y tenemos personas de varios países, de varias partes de la República Mexicana, y es muy hermoso ver cómo la gente se va conociendo de las diferentes culturas y celebrando lo que los une, que es la gracia de Cristo. Egberto, ¿un comentario? Una consulta, profesor, le hago una pregunta, ¿no? Sí. Primera de Corintios, hablando, ¿no es cierto?, de la discriminación, todo eso, no sé si eso tiene algo que ver, ¿no es cierto?, con esta comparación, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo, habla, ¿no es cierto?, del problema del matrimonio, y en una parte habla y dice, en el estado en el cual fue llamado, permanezca para con Dios, ¿no es cierto? Y hay algunas congregaciones que, bueno, si vos, si le conociste a tu mujer, si te juntaste, bueno, vos tenés que permanecer así, dicen. Igual le sirven en esas condiciones. ¿Usted qué puede decir sobre eso? Pregunto. Ok. Aunque la palabra habla de que, se tienen que unir el matrimonio. Exactamente. No sé. Ajá. Sí, muy buena pregunta y voy a contestar brevemente porque es un tema pues muy grande del matrimonio, divorcio, juntarse y todo, pero ahí la referencia en 1 Corintios 7 sí habla de permanecer en el estado en que uno está, pero solamente reconoce dos estados, o casado o soltero. Entonces en la Biblia no encontramos el estado con bendición de Dios de simplemente juntarse y vivir como si estuvieran casados, pero sin el compromiso del matrimonio. Eso es algo diferente que vemos muy comúnmente en nuestro mundo. Así que los estados de 1 Corintios 7 es o casado o simplemente soltero, y soltero también está bien, ¿no? Pero así no vamos a vivir con un novio o una novia como si estuviéramos casados, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces sí, la Biblia nos sigue animando a si vamos a tener lo que podemos llamar las bendiciones del matrimonio, o también de criar hijos,
pues la enseñanza bíblica es de hacer eso dentro de del compromiso del matrimonio. Así desde el principio con Adán y Eva. Pues gracias por esa pregunta y de hecho sería un buen tema para tocar algún día el matrimonio en nuestro mundo moderno. Gracias, Egberto. Ok, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Los discípulos van al pueblo, Jesús espera en el pozo, conversa con la mujer, los discípulos regresan y Jesús también les enseña. La mujer regresa a la ciudad y habla de Jesús. Muchos samaritanos conocen a Jesús y creen, ¿no? Entonces, la verdad es una historia increíble. Si ustedes piensan en su país o su cultura, su región y pueden imaginar, bueno, o algún grupo cerca de ustedes, otro país vecino que no es así, donde no hay mucha amistad con ese grupo o país, pues simplemente ir allá, hablar con una mujer que está viviendo un pecado y de repente en ese pueblo muchas personas creen, es increíble, ¿no? Ver el poder del evangelio. Pero así es cuando estamos viendo las oportunidades. ¿Quién sabe, no? Con una sola conversación breve, con un poco de la imagen de agua, ¿no? Y el agua que es para siempre, el agua eterna en Jesucristo, pues ya la mujer conoce a Cristo y muchas personas más en esa comunidad. Así que a veces yo creo que podemos pensar, bueno, pero ya hablé del evangelio, ya hablé con varias personas y no hacen caso, no los invito y no van a la iglesia, pero quién sabe, ¿no? Así pasó con Jesús también. A veces predicó y la gente rechazó su mensaje, pero a veces también, por la gracia de Dios, el evangelio entra en una persona y a través de esa persona también va creciendo en la comunidad. Y así siempre ha sido en la iglesia. ¿Y cómo se resolvió el problema? También invito los comentarios de ustedes. ¿Cómo si el problema, bueno, ya vimos dos problemas, el problema de la discriminación y el problema de la mujer que vive en pecado? ¿Cuáles son las soluciones que vemos en la lectura de Juan capítulo 4? Necesito las respuestas de ustedes. Grivaldo, por favor. Bueno, aquí vemos, número uno, lo que es la discriminación. Jesús lo primero que hizo apenas llegó fue, buscó la conversación con la señora, con la samaritana, lógicamente, para indicarle de que no había ningún problema en la supuesta discriminación que tenían entre samaritanos y judíos. Él enseguida lo que hace es, le presenta la conversación para que vea que él no tiene ningún problema. Inclusive le da y le ofrece de su agua, de la salvación, de que él conoce de una manera directa y franca. Lógicamente le hace el comentario de los cinco maridos que tuvo anteriormente, pero no se lo hace en manera de discriminatoria, sino en señalarle de que con todo lo que ha hecho y lo que ha cometido, él está ofreciendo de su agua para su salvación y su vida eterna. Porque acordemos que por lo menos esta palabra tiene mucha simbología, porque lógicamente tenemos que le menciona el número 5, después le dice el que tiene ni siquiera te permanece, dándole a conocer de que él tenía cierta capacidad de saber cuáles eran los errores que había tenido ellos o los pecados que había cometido, pero con todo eso, él le ofrecía de su agua para que no cayera más en eso y tuviera una salvación y la vida eterna a través de lo que él le estaba ofreciendo a ella con todos los errores que había cometido. Ella podía hacer, ¿verdad? Inclusive se llegó a convertirse en un discípulo de él porque comenzó a dar a conocer sobre Jesús al pueblo. Sí, amén. Muy buena explicación, gracias. Y así es efectivamente que
pues Jesús toma el liderazgo ahí y no duda en hablar con ella primero, no la rechazas y tampoco retiene la bendición de compartir el evangelio. No es como, bueno, voy a aceptar su agua, pero ella no merece la palabra de Dios porque no es de nosotros, ¿no? Y pues ustedes, la verdad, ese es el ejemplo, ¿no? Cuando vemos barreras entre la gente, como cristianos, vamos a entrar ahí, vamos a ser los primeros en buscar a la gente del otro lado y hablar del amor de Cristo. Hugo García, por favor. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Aparte de lo que hemos hablado en cuanto a la discriminación, que es una de las cosas que se dieron entre las dos tribus, samaritanos y judíos, aquí vemos claramente cómo funciona el método de Cristo para que uno de nosotros sea un buen discípulo. ¿Cuál es? ¿Cómo empezó él? Haciendo amistad con la samaritana. Porque la manera más fácil de acercarse a una persona es haciendo primero amistad, luego atendiendo su necesidad, y una vez que llegan a tener confianza, entonces le hablamos de Cristo. Es el método práctico que está enseñando aquí Jesús en estos versículos. Eso, pastor. Maravilloso, gracias. Gracias, Hugo. La amistad, ¿no? Muchas veces no funciona si simplemente llegamos y empezamos a atacar, ¿no? Primero ofrecemos la amistad y eso abre la puerta a una conversación sobre Cristo. Gracias, Dagoberto. Yo aquí miro una sola cosa, que Jesús, no importando como se dice, el estrato social de la persona, viene, la evangeliza, perdona sus pecados. Eso lo traigo a mi caso, como se dice, desde que conocí al Señor y perdonó mis pecados, fui una criatura nueva. Entonces, eso fue lo que hizo con la mujer samaritana, no importando el estrato social, perdonó sus pecados y le dijo, vete, no peques más. Es como que naciera de nuevo la mujer samaritana. Así lo miro yo. Sí, muy correcto. No la vio como un caso perdido, ¿no? Sino que le dio ese perdón y renovación espiritual que todos hemos recibido, la verdad. Aunque ella estaba viviendo una mala vida, pues ahí es donde Jesús va, ¿no? Él va a los enfermos para darles la medicina del evangelio del perdón. Gracias, Dagoberto. ¿Y Osvaldo? Amén, profesor. Bueno, quizás ya hemos escuchado a los mayores compañeros y el comentario, la verdad, es obvio a pensar que hay un acercamiento de Dios con la mujer. Pero vamos un poquito más allá, hermano. Si nosotros examinamos la palabra, dice que la mujer, en el momento que ya Jesucristo prácticamente se vio descubierta y vio que él no era un hombre común, que era algo más, ella va hacia el pueblo y tiene credibilidad en el pueblo, porque realmente el pueblo no solamente se queda en lo que ella dice, sino que se acercan a Jesús. O sea, no solamente Jesucristo trajo una alma, sino trajo al pueblo en general, en virtud de una mujer. Dice, bueno, si ella ha visto algo, porque realmente algo tiene que tener este hombre, y ellos cuando se acercan a Jesús le dicen, bueno, realmente lo que tú nos dijiste es corto, realmente no es nada lo que tú nos has dicho. Ahora nosotros creemos que él es el profeta, él es el Cristo, dice. Entonces imagínense, no solamente salvó a la mujer, sino que salvó al pueblo en general. Así es, sí, más que solo ella, sino todo el pueblo empieza a conocer a Cristo y dice que muchos creyeron en él, a pesar de no conocerlo antes de ese día, ¿no? Entonces es un milagro grande, grande del poder de Dios, y a través de una mujer de mala reputación, ella fue el instrumento de Dios en ese caso. Así que Dios puede utilizar a cualquier persona a predicar el evangelio y llevar la salvación de las almas. Muchas gracias, Osvaldo, también por compartir. Muchos que estudian la historia de los tiempos bíblicos reconocen que no era normal para las mujeres en aquellos tiempos buscar agua en el calor del día, ¿no? Era más común, mucho más común en la mañana, temprano, cuando estaba fresco.
Así que el hecho de que ella esté buscando agua a esa hora, pues nos puede decir que a lo mejor no, ni siquiera era muy bien recibida en su comunidad porque tenía que ir en otro momento, y si es así, pues a lo mejor estaba tratando de evitar las críticas de los demás. Y hay personas que es así, ¿no? Que es así, que son prácticamente rechazadas por la sociedad. Pero para Jesús, no, él nunca ve a la gente así, él ve a la gente con la posibilidad, potencial de que todos pueden ser mensajeros, todos pueden ser instrumentos de su gracia para el mundo. Rivaldo, ¿un comentario más? Sí, como comentó, en los tiempos bíblicos, las mujeres buscaban agua, o era en la mañana o era después de la 9ª hora, ¿verdad? Después del rezo. Las mujeres que buscaban agua al mediodía no eran mujeres muy dignas de la sociedad o del pueblo, ¿verdad? Eran consideradas personas no gratas. Así que imagínense justo cuando esa mujer fue al pueblo y habló con la gente y se atrevió a hablar con la gente y mencionarle lo que había ocurrido, no era algo tan sencillo, dado la época y el estilo de la manera de comportarse de ellos, y hablar peor de un judío, que ellos no mantenían relaciones prácticamente con ellos. O sea, los judíos no le hablaban a los samaritanos, de lo que se puede captar en la historia, no tanto los samaritanos hacia ellos. ¿Me explico? Porque los judíos, acuerdan que ellos de tiempo de Nehemías se volvieron como un grupo aparte, cerrado. Se casaban nada más entre ellos, comunicaban nada más entre ellos y no se mezclaban con el resto de la sociedad. Por eso que cuando tú oyes que dice, mencionan al mediodía, igual que los números, igual que el jarrón que deja ella cuando se va, todo eso tiene un nivel de simbología. Bueno, no vamos a entrar en detalle de eso porque si no nos vamos toda la noche. O sea, es un versículo muy lleno de mucha simbología de los tiempos hebreos. Sí, pues gracias, sí. Entonces, prácticamente una oveja negra para su comunidad, ¿no? Para su familia. Pero pues Jesús hace el gran acto de extenderle la mano, extender su palabra e invitarla a ser su discípulo, y también como discípulo compartir la palabra de Dios. Así que podemos pensar en nuestras comunidades, los que han sido rechazados, marginados, pues los que no son muy aceptados por la sociedad, y pues seguramente entre ellos también Dios va a hacer su obra, va a tocar su corazón, y los que han sido perdonados de mucho también aman mucho, ¿no? Porque realmente conocen el estado donde estaban y cómo la gracia de Dios los han cambiado. Osvaldo, por favor. Bueno, sí, y algo que también, profesor, digno de ver en la mujer, ¿no? A pesar de la condición de ella y todo lo que quizás sabían, ella no escatimó nunca en ir al pueblo, ¿no? O sea, quitó todo lo de frente, ya se sintió realmente redimida, quitó todo lo que tenía, se puede decir, la vergüenza que sentía, y ahora se sentía libre para poder también impartir la palabra que ella había recibido. Dice, vean, encuentro a alguien que me ha dicho lo que he hecho. Entonces es realmente digno de rescatar a esta mujer, porque aparte, primeramente, que era samaritana, no tenía nada que ver con el pueblo judío. Se encuentra con un hombre que le ofrecía aguas vivas. Entonces, ella se sorprende en todo esto, y se sorprende más cuando le dice realmente lo que ella estaba haciendo, y la confirmación ella nunca lo niega, simplemente se remite a decir lo que realmente ella vivía. Pero más que nada, el egoísmo de ella nunca existe. Simplemente corre y va hacia su coterráneo y dice, esto está pasando en mi vida y esto también puede pasar a ustedes. Así es. Entonces, no, gracias. Sí, esa es la motivación para salir. Así debería ser así entre nosotros también, ¿no? Porque todos hemos sido rescatados, todos hemos sido redimidos, todos hemos recibido la gracia de estar en las tinieblas, pero Jesús nos trae la luz, ¿no? Entonces, lo mismo como la mujer, no hay que pensarlo dos veces, simplemente ir a correr, a decirle a todos que hemos encontrado al Mesías, ¿no?
y hablar de Cristo para que la gente crea. Y pues cuando los cristianos no piensan en otras cosas, que pues no tengo tiempo, es que tengo miedo, tengo esto y lo otro, cuando simplemente vamos con esa mujer que pues ella tenía muchos obstáculos también, ¿quién va a creer a la mujer más menospreciada de la comunidad? ¿No? ¿Quién va a aceptar su palabra? Pero a ella no le importa eso en ese momento porque ha sido transformada, ha sido salvada, perdonada en Cristo y lo único que quiere hacer es compartir esa gran noticia con otros. Y así es con nosotros también, hermanos, de salir a predicar, de ver las oportunidades siempre de hablar de Jesucristo. Entonces, se resuelve el problema principalmente cuando la mujer ve su pecado y ve a su Salvador. Eso es lo principal. En cuanto a la discriminación, lo vemos, ¿no? Simplemente en la actitud de Cristo y como Él les da otra perspectiva a sus discípulos de amar a todos como Jesús también ama a todos. Adriana, por favor. Sí, pastor, gracias. Pastor, yo tengo como una duda, ¿sí? De pronto, bueno, la mujer samaritana, ella se acerca, recibe al Señor Jesús, conoce una verdad, porque es la verdad que Cristo le habla a ella. Y también ella, bueno, sus esposos, en ese momento ya tiene que dejar claramente que, o sea, o con el esposo que tiene, pues casarse, ¿cierto? Exactamente. Pero, o sea, pastor, eso aplicado ahorita, ahorita estaba escuchando de que, o sea, son muchos los hogares que ahora viven y ya hasta personas de edad ya viven toda una vida, pero nunca se han casado. ¿Puede una persona de esas perder la salvación por no casarse, pastor? Es una muy buena pregunta, es una pregunta complicada y típicamente es necesario ir caso por caso, pero lo que tenemos que hacer es decir es que claramente vivir juntos como matrimonio sin casarse es un pecado y cualquier pecado sin arrepentimiento perjudica la salvación y la fe. Ahora, no podemos decir con certeza que en algún momento de su vida a lo mejor se arrepiente y reconoce que eso estaba mal y recibe el perdón de Dios. Pero lo que no podemos decir bíblicamente es que simplemente está bien vivir juntos sin casarse y luego pensar que eso no es malo, porque claramente eso es pecado en la Biblia, como cualquier otro pecado, ¿no? Ahora, a veces por debilidad, la gente quizás lo reconoce, pero pues está un poco lenta para tomar los pasos de separarse por razones financieras o algo así, pero y ahí pues hay que llevar la palabra con cuidado y pues tratar de convencerles poco a poco con la palabra de Dios. Pero en general sí la enseñanza en la Biblia es clara que no vivir juntos sin el matrimonio no es de bendición y en realidad es pecado y hay que predicar eso claramente a la gente. Gracias, pastor. Sí, gracias por la pregunta. Y obviamente no para simplemente para presumir o sentirnos superiores simplemente por su propia salvación, como Jesús aquí. Jesús le da la ley, ¿no? De que no puede seguir viviendo así. Y ella reconoce, y eso es cuando busca a su Salvador Jesús. ¿Ok? Para consolidar la lectura bíblica, siguiendo la técnica de los 4C de Academia de Cristo, de qué se trata de historia, podemos decir, ¿de qué se trata la historia de esta noche? Pues prácticamente donde estemos, vamos a compartir la palabra y con quien estemos, no vamos a discriminar y tampoco vamos a perder oportunidades para hablar de Cristo. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Ya creo que tocamos ese tema varias veces. Primero, el pecado de
no querer acercarnos a otras personas, y podemos pensar en nuestras propias vidas si hay personas que pensamos, bueno, ellos no merecen la palabra de Dios o ellos son diferentes, así que no quiero entrar en ahí. Pues hay que confesar nuestro pecado y reconocerlo delante de Dios, porque Jesús muestra sin duda alguna de que pues hay que ir a todos y hablar con todos. Y también la falta quizás de algunos de ver la urgencia del evangelio, ¿no? De evangelizar, porque hay una urgencia grande, hay muchas almas que están muriendo sin Cristo y no van a recibir la corona de la vida. Así que si no sentimos esa urgencia, también es de ir a Dios en arrepentimiento y luego celebrar su gracia en considerarnos sus hijos, a pesar de que a veces no somos tan apasionados por el evangelismo como deberíamos hacer, y pues con esa gracia de Dios salir a predicar aún más. Entonces ahí son los pecados que mencionamos, donde vemos el amor en llevar el evangelio a la mujer samaritana. En primero, llamarla al arrepentimiento también, lo que estamos hablando ahorita, cuando hay personas que no están viviendo de acuerdo con el plan de Dios para su matrimonio, hay que decírselo, porque si no lo decimos, no se arrepiente y no busca perdón en Cristo, ¿no? Entonces, eso es solo un ejemplo, pero donde la gente esté mal en su vida con Dios, es necesario decírselo, no para pelear, sino simplemente por su bienestar con Dios, por su relación con Dios, para que no se siga dañando. Lo peor que puede pasar, los cristianos vamos a cometer pecados. Lo vemos en Romanos 7, que a veces los mejores cristianos no hacen lo bueno que quieren hacer y si hacen lo malo que no quieren hacer, ¿no? Va a suceder a veces por debilidad. Pero si reflexionamos bien en la vida cristiana, lo peor que puede hacer un cristiano es seguir en algún pecado sin arrepentimiento, ¿no? Y puede ser un pecado relacionado al matrimonio, pero puede ser cualquier otra cosa. Si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Egberto, por favor. Una consulta, profesor. O sea, sí, cuando el apóstol Pablo decía, me he hecho de todo para ganar a Cristo, a la persona, él ahí estaba poniendo por práctica lo que Jesucristo hacía, porque Jesucristo comía entre rameras, entre ladrones, entre personas necesitadas, y el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto?, me he hecho de todo para ganar a Cristo. Él en ese caso estaba imitando lo que Jesucristo estaba haciendo, ¿no? Excelente, sí, está imitando exactamente lo que Jesús enseñó. Judío para los judíos, gentil para los gentiles. Cada vez que él entró en una situación no era como para forzar su personalidad a la gente, sino simplemente a ver cómo puedo hacer una conexión con este grupo de personas o esa persona, ese individuo, para poder acercarme a él o ella y darle el evangelio. Exactamente. Entonces las culturas, los estados sociales, pues Pablo predicó a reyes, predicó en el Areópago en Atenas, entre los filósofos más inteligentes del mundo antiguo, y también habló con las personas comunes de todas las ciudades donde él iba. Entonces siempre estaba dispuesto a hablar del evangelio y no menospreciaba a nadie. Exactamente, es un gran ejemplo. Y esa actitud es lo que lo hace prácticamente el mejor evangelista de toda la historia. Sí, pues Pablo hizo su ministerio años después de la muerte de Cristo y realmente el evangelio no había llegado tan lejos. Sí, un poco, ¿no? Por el día de Pentecostés y algunos otros
actividades misioneras, pero más que nada es cuando Pablo, Dios a través de Pablo, porque Pablo siempre dice, por gracia soy quien soy. Por la gracia de Dios en Pablo es cuando la palabra empieza a extenderse mucho más allá de las fronteras de Israel, por la misma actitud de no menospreciar a nadie. Gracias. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Pues pedir que nos fortalezca en el compromiso de predicar el Evangelio, pedir que nos ayude a superar los obstáculos y las barreras humanas que existen en nuestro mundo y compartir el Evangelio con todos. Es lo principal. Vamos a finalizar y nuevamente los invito a comentar sobre la quinta pregunta aquí. ¿Cuándo sería una buena situación, un buen momento para compartir el mensaje de esta lectura bíblica, de Juan capítulo 4? La historia de la mujer samaritana. Podría ser cuando hay personas o auditorios cuando están en la personas que no le conocen a Cristo. Podría ser. Ok. Que no se me hace. Ok. Cuando hay una persona que no conoce a Cristo, ¿no? Ajá. Sí, a un grupo de personas que no le conoce a Cristo. Porque vemos que esta mujer vivía sin Cristo, no le conocía a Jesús. Por eso es que ella expuso lo que expuso. Ella, por ejemplo, ella hablaba y le hablaba, ¿no es cierto?, natural, y le pidió, por ejemplo, Jesús le agarró y le pidió, dame de beber de esta agua. Y ahí la mujer samaritana le agarró y le dice, pero vos sabés que judíos y samaritanos no se llevan, le dice. Y ahí, obvio, y acaso después empezaba la charla, y acaso el padre que ustedes tienen es más grande que ustedes, le decía a Jesús. Y después él ya le habló, ¿no es cierto? Pero ella, la mujer, en todo momento hablaba naturalmente. Después nomás ya empezó a entrar más ya en el área espiritual. Sí, es una obra maestra ahí de cómo llegar a una persona con el Evangelio. Vamos con, gracias, Dagoberto, que tiene la mano levantada ahí. Por favor, Dagoberto. Sí, yo creo que las ocasiones buenas son cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a predicar el evangelio. Entonces aquí vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús no discriminó a nadie. Entonces nosotros, cuando vamos a dar la palabra, no discriminemos a nadie, tanto al rico, tanto al pobre, tanto al marero, al indigente. Hablemosles de la palabra de Dios. Entonces tenemos ocasión al momento de evangelizar, tenemos que hacer eso. Ok. Cuando vamos a salir a predicar la palabra, evangelizar, pues vamos a recordar a Jesús y personalmente, ¿no? De que no vamos a discriminar contra nadie. Muy bien, gracias. Hugo García, por favor. Sí, pastor. Como decían los hermanos, pero yo considero que esto es siempre, ¿no? Siempre. Siempre, y sobre todo cuando hay personas que son nuevas, que no conocen de la palabra de Dios o que tienen dudas. Porque de hecho el Señor nos está mostrando que aquí no hay acepción de personas. La salvación es para todos y de hecho la predicación tiene que ser constante y siempre. Yo quiero hacer una pregunta que no quiero que se quede en la duda de nadie, ni tampoco en la mía. Una pregunta, pastor. ¿Qué representa el agua viva? Yo quisiera que eso los hermanos también lo analicen bien, porque esto es muy importante. ¿A qué representa el agua viva que le está ofreciendo el Señor a la samaritana? Pues típicamente el agua viva es su palabra que salva, ¿no? Pero puede incluir a toda su obra salvadora de Jesucristo, de las promesas del Mesías, que los samaritanos sí estaban buscando el Mesías, ¿no? Ellos sí querían conocer al Mesías,
y es muy interesante que hasta la fecha existen samaritanos. Si ustedes buscan en, pues en algún recurso en línea, existen samaritanos que siguen esperando al Mesías en el monte Gerazim, en Samaria, en una parte de Israel, ¿no? Pero el agua viva, donde ya no vamos a tener sed, es prácticamente la palabra de Jesucristo, del Evangelio, de que Él sí es el Mesías, el Salvador del mundo. Y no representa también al Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu va con el Espíritu va con la palabra de Dios siempre. Porque así como la samaritana fue al pueblo a decir lo que dijo, que conoció, que le parece que es el Mesías, esa es obra del Espíritu Santo, tanto en ella, miren cómo trabaja Dios y cómo trabaja el Espíritu Santo, tanto en ella como a los samaritanos que le escuchan, porque el Señor pone en el corazón de ellos el ser receptivos y en ella el ser la mensajera prácticamente. Eso es lo importante. Miren el trabajo hermoso que tiene Dios por medio del Espíritu Santo. Así es. Sí, con la palabra, con el mensaje, siempre está el Espíritu. Siempre está ahí el Espíritu porque el Espíritu es lo que da poder a la palabra para convencer el corazón. Es más que solamente datos, información, sino ese mensaje que Jesús estaba compartiendo en ese momento iba con el poder del Espíritu también. Sí. Amén. Okay. Gracias, Grivaldo. Bueno, ¿cuándo es justo por lo menos predicar esta historia de Jesús con la samaritana? Bueno, en todo momento y sobre todo cuando se trata de enseñar, ¿verdad? A no tener ningún tipo de discriminación con nadie cuando se predica o se habla el evangelio. Pero más bien pues, sería muy importante cuando la persona sufre algún tipo, lógicamente, de discriminación, sea ya cultural, social, legal, por su raza, por su manera de hacer las cosas, o estas personas que son en cierta forma despreciados por la sociedad. Aquí se conoce como los orates, los vagabundos, los que andan por ahí en malos vicios, ¿verdad? Es bueno enseñarle esto de que tenemos un Dios que es agua vida, como dijo el varón, que realmente el agua viva quiere decir sabiduría, conocimiento, de hacer las cosas que nuestro Señor nos ha enseñado que debemos hacer para tener una vida en plenitud y en gozo con Él. Muy bien, entonces, un fin a la discriminación, por lo menos entre nosotros en la iglesia, y si vemos alguna mención de discriminación o actitud de discriminación entre los hermanos en la iglesia, pues hay que hablar de ese tema, si es por raza, si es por estado social, tipo de vida, pues claramente vamos aquí a Juan 4 y vemos que eso no va con el cristiano. El cristiano está dispuesto a hablar con todos y acercarse a todos, definitivamente. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por su participación esta noche. Así hemos concluido la clase de Ojos Abiertos, el segundo hábito de los discípulos de Jesucristo. Y vamos a terminar con ese concepto, ¿no? De mantener abiertos los ojos, ver dónde hay oportunidades para hablar de Cristo. Cuando ustedes ven que alguien está pasando por un tiempo difícil, cuando alguien está enfermo, cuando alguien se está acercando a los últimos meses o días o incluso años de su vida y se pone a reflexionar a dónde va, cuando alguien tiene problemas matrimoniales, ¿no? O cualquier momento están hablando, Jesús solamente necesita un poco de agua y ya está hablando del reino de los cielos y cómo arrepentirse, cómo creer en Él, porque Él es el Mesías. Él explica, ¿ustedes están esperando el Mesías? Bueno, estás hablando con Él en ese momento, yo soy el Mesías, ¿no? Entonces Él revela el gran mensaje de la salvación en Él. Así que nosotros también, si Jesús solamente necesita agua, nosotros cualquier situación, una dificultad que está pasando en la vida de un amigo, una vecina, un compañero de trabajo, o si simplemente la persona
ve que vamos a una iglesia y un día nos pregunta, pues, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué pones tu tiempo ahí en esas cosas, ¿no? Y ya estar dispuestos a ver esas situaciones y estar preparados a dar una respuesta que lleva a la gente a Cristo. No a nosotros ni a ideas humanas, sino a Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Segundo hábito de los discípulos de Jesús es mantener los ojos abiertos a las oportunidades para hablar de Cristo. Ya vamos por la mitad del curso, viene el proyecto final. Algunos me han preguntado sobre el tema. No se preocupen mucho porque el proyecto final en este caso será algo que hacemos juntos en la semana después de la última clase. Así que no hay que prepararse mucho antes. Lo único que les recomiendo es que vayan anotando los principios fundamentales del curso, quizás 1 o 2 ideas principales de cada clase, mantener sus apuntes porque lo que vamos a hacer es buscar esos principios y esas enseñanzas principales del curso en la palabra de Dios, ¿no? En algunas lecturas de la Biblia. Así que por el momento solamente es necesario ir anotando y recordando lo principal, y si tienen sus hojas de estudiante, pues con eso es más que suficiente para el proyecto final. Importante siempre el video en YouTube, recordar la fecha, la hora y preparar las preguntas de la hoja de estudiantes. Compartan con otros si a ustedes les gusta el curso, y muchos han comentado que les gusta mucho la enseñanza. Los invito a compartir los recursos de Academia Cristo en YouTube, Facebook, Instagram. Pues yo la verdad no soy tan bueno con los medios sociales, pero si van a la página de Academia Cristo, estoy seguro que hay enlaces ahí para todos los recursos de este programa. Y con eso cerramos con la oración de clausura. Señor Jesús, vimos un acto maravilloso de tu amor hacia la mujer samaritana en esta noche, en la lectura de Juan capítulo 4. Qué grande es tu amor, que no ves ninguna diferencia entre los seres humanos. En nuestro mundo la gente pone muchas barreras y obstáculos, divisiones entre las diferentes culturas, los diferentes idiomas, las diferentes personalidades, incluso a veces por el pasado de una persona, ya los demás no quieren relacionarse con él o con ella. Señor, sabemos que tú nos llamas a tener una actitud distinta, que como tus discípulos no vamos a poner separación entre nosotros y otros, sino que vamos a cruzar barreras y extender la mano de amistad cristiana y buscar la forma de llamar a la gente al arrepentimiento de su pecado y luego la fe en Jesucristo como su único Salvador, para tener el gozo de saber que esa persona estará en la gloria eterna con nosotros. Bendice este curso, Señor, bendice a todos los que participan y los que no pudieron entrar esta noche, para el crecimiento en nuestra fe y también para una vida en que nos esforzamos en poner en práctica lo que aprendemos de ti. Bendícenos, Señor, acompáñanos hoy y siempre en tu gracia y amor. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Bien, una buena noche Amén, para pastor. todos. Amén, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches Buenas a todos. noches. Que descansen, noches, Dios los pastor. bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga. Esta noche pongo la grabación en el grupo de WhatsApp y luego la próxima clase es el jueves. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones a Buenas todos. noches. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga mucho. Buenas noches. Porque Buenas noches, pastor. Que lo Buenas bendiga a noches. todos. Gracias.